Bibliotecas milenarias. ¿Qué quiere decir bibliotecas milenarias? Primero definamos qué es una biblioteca. La biblioteca es la acumulación de documentos escritos, dicen. Entonces, como idea de biblioteca, tenemos que pensar todo aquel edificio que acumula libros. Eh, Libros de hoy en día, pero si pensamos hace 3.000 o 4.000 años atrás, no había libros como hoy en día. Había papiros, había piedras escritas, probablemente hubiera maderas, pero el tiempo lo destrozó. Podemos hablar de palmeras escritas, pero también el tiempo se las consumió. Entonces lo que nos queda hoy son piedras, alguna madera petrificada y mayormente papiros. Que los papiros que eran, como explicamos la vez pasada, es cuero refinado en el que se escribía encima. Entonces, cuando hablamos de bibliotecas milenarias, tenemos que empezar por la de Uruk. ¿Qué es la biblioteca de Uruk? Queda en la ciudad de Sumeria, lo que sería hoy la zona de Irán, Irak. Estamos hablando de 3.400 años antes de Cristo, es decir, que estamos hablando de 5.000 años atrás. Y ahí encontramos lo que es el principio de la escritura. Lo que encontramos ahí son piedras talladas de la civilización mesopotámica probablemente, donde había registro de leyes, economía, sociedad, política, civilización, reglas de trabajo. Eh, Hoy aún se conservan todavía cuatro originales trabajados en piedra y en papiro sobre las leyes que tenía el rey de Uruk con sus ciudadanos, no eran ciudadanos todavía, eran lacayos, digamos. Eh, pero ya podemos ver, gracias a esa biblioteca de Uruk, cómo funcionaba la sociedad hace 5.000 años atrás. La que le sigue, como biblioteca milenaria, está un poco más para acá. Estamos hablando de la biblioteca de Nínive, 668 años antes de Cristo, es decir, estamos hablando de 2.000, casi 3.000 años. El rey asirio Asurbanipal, dejó más de 22.000 tablitas de arcilla, rollos de cuero, papiros, con textos hititas, asirios y en varios idiomas, que era lo que se hablaba en ese momento. Pensemos que eran ciudades o reinos multiétnicos, donde cada uno entraba hablando un idioma diferente. Eh, Lamentablemente, cuando hubo la guerra donde ganó Nabopolassar, se destruyeron muchos estos papiros, pero quedaron bastantes todavía. Estamos hablando de la zona que hoy está en combate, que sería Mosul, Irak. Es decir, la zona de Irak, Mosul, era donde estaba la biblioteca de Nínive. Ahí tenemos textos que encontraron buscando que tienen 1.700 años antes de Cristo, es decir, estamos hablando de 3.700, 3.000, sí, 3.700 años, donde tienen observaciones astronómicas, hablan de Venus, eh, observaban los planetas como Venus, veían que no era una estrella, que ya empezaban a verlo como algo cercano, es decir, ya tenían mucho estudio astronómico, estamos hablando de 3.700 años antes de Cristo. Eh, Incluso están las tablillas de Hammurabi, que fue el sucesor del rey de Babilonia, donde le deja una serie de impresiones a sus hijos. La biblioteca que sigue es la de justamente Babilonia y Grecia. Empiezan a aparecer estas bibliotecas 500 años antes de Cristo, y 2.500 años de ahora, no solo para conservar textos,
sino también que la biblioteca era un centro intelectual donde se juntaban los políticos, los hombres de ciencia. Ya estamos más cerca de la época de Cristo, donde hablaban de literatura, filosofía, había pensamiento académico, eh, y con mucho material escrito. También estaba la Biblioteca de Grecia, eh, donde conocemos todos los grandes pensadores griegos precristianos, donde dejaron muchos escritos donde se formó lo que es hoy la democracia, gracias a esos pensadores griegos. Todo eso está en las bibliotecas griegas del año 600 a.C. Eh, Fue muy, muy interesante porque pudimos hoy en día analizar todo eso. Y por último, la biblioteca más grande que hubo fue la de Alejandría. Hubo y es. Ahora vamos a explicar por qué hubo y es. Eh, en el norte de Egipto, en el 3 siglos antes de Cristo, se fundó la dinastía ptolomeica, que era el sucesor de Alejandro Magno, eh, que construye un palacio gigantesco en Alejandría y le pone una gran biblioteca, la biblioteca más famosa de Alejandría. Tiene un centro de investigaciones que se llamaba Museum, de ahí la palabra museo, que era dedicado, Museum era por las musas que inspiraban la literatura. Hoy lo usamos para cuadros y todo eso, pero la palabra museum nace de musas. Pensemos que albergaba más de 500.000 volúmenes literarios, académicos, religiosos. Se transformó la Biblioteca Alejandrina en el principal foco de visita de todo el mundo de esa época, el que era el Mediterráneo. Eh, Hasta que en el año 640 de nuestra era, el Imperio Otomano invade Alejandría. Y lo primero que destruye es la biblioteca. ¿Por qué? Cuando le preguntan al califa Omar, eh, qué hacer con los libros y papiros de la biblioteca, el califa dice, si los textos están de acuerdo con la doctrina del Corán, son inútiles. Y si no están de acuerdo, hay que destruirlos. Entonces, en definitiva, quemen todo. Y eso pasó. Entonces, digamos, la invasión otomana destruyó la biblioteca más importante que teníamos con información de casi todo lo que era el mundo de aquella época, que era todo el mundo del Mediterráneo. Pensemos que cuando la Biblia habla del mundo, es el mundo que le rodea, Mediterráneo, Mar Rojo, Mar Negro, toda esa historia. No, nunca habían cruzado todavía los océanos. Y decía que de antes de ahora, porque en el año 1974 eh, se empieza a gestar la idea de resucitar la Biblioteca de Alejandría. Y en el año 1986, con ayuda de la UNESCO, se crea una biblioteca nueva en Alejandría, que es gigantesca, que se inaugura en el 2002 y que tiene centros culturales ultramodernos. eh, Tiene una parte de la antigua biblioteca con lo que se pudo recuperar, que no es mucho, pero que se pudo recuperar. Capacidad para 8 millones de volúmenes, que no los tiene todavía, pero los va a tener. Centro de conferencias, 6 bibliotecas de diferentes temas, 4 museos, galerías de arte, planetario. Es decir, por suerte, el mundo actual está recuperando esa historia de las bibliotecas, pero también vemos que desde Uruk, hace ya 5.000, 6.000 años atrás, los seres humanos querían escribir, querían dejar sentado en papiro, en arcilla, en cuero, en lo que fuera, en lo que fuere sus ideas.
su visión del mundo.